Hola, muy buenos días, su hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Pues aquí estamos nuevamente transmitiendo en esta reflexión de la palabra, en esta serie tan interesante, tan impactante, tan apasionante de lo que son los Hechos de los Apóstoles, en esta cincuentena pascual. Pues vamos a adentrarnos al capítulo 8, versículo 26 al 40. Te invito a que puedas poner todos tus sentidos a flote, escucha con el alma, escucha con tu cuerpo de tal manera que tú puedas experimentar esta sensación en tu cuerpo. Escucha con tu mirada, ¿verdad? Mira, adéntrate en lo que vas escuchando. Siente con tu boca, saboréalo, huele con tu olfato, ¿verdad? Y bueno, vámonos a este viaje. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gazá y que es poco transitado. Felipe se puso en camino. Y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así, él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, espero que te hayas metido a este relato de esta serie de los apóstoles. Quisiera rescatar varios aspectos. Primero, esta parte, ¿no? Cuando la capacidad de escuchar, ¿no? Esa capacidad de escuchar con los oídos del alma, el sentido del oído, ¿verdad? De la escucha, pero del alma. Porque entonces allí fue donde Felipe pudo hacer caso, ¿no? Dice: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. O sea, Felipe pudo haber dicho: no, hombre, o sea, pues, ¿de cuál te fumaste, no? Si ese camino es poco transitado, hasta me pueden asaltar, ¿no? Y si se trata de evangelizar, pues por ahí no va a salir nada. Eso por un lado. El otro es cuando el etíope, ¿verdad? O sea, Felipe bien pudo decir: no, hombre, o sea, si de un samaritano no puedo esperar mucho, menos de un etíope. No le iba a entender, ¿verdad? Y sin embargo mantuvo un corazón abierto. Dice: entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. ¿Cuántas personas han pasado por tu vida y que tú digas: no, por este yo ya no doy ni un 20?
o sea, ya, pues, perdí la esperanza. Y sin embargo el Señor nos demuestra, ¿verdad? Que su esperanza nunca muere, que su invitación está siempre ahí. El día de ayer salía yo a comprar unas cosas que me iban a servir para grabar. Y ya me iba a cruzar la carretera y en eso se puso el alto, ¿no? Cuando de repente me sale un señor y no voy a negar que de repente me dio miedo, ¿eh? Pero me dice, madre, ¿puedo hablarle un momento? Le digo, sí, claro, dígame. Y me dice, es que cuando pasé usted junto a mí, sentí una fuerza muy grande y que me aventó. Pero cuando el Señor me lo estaba diciendo era porque ya los ojos le estaban brillando de lágrimas, ¿no? Y me iba compartiendo su experiencia, o sea, me iba diciendo, madre, es que pues se sentía lo último, ¿no? En el desierto, sentía pecador, se sentía no amado, se sentía, o sea, que ya nadie daba por él. Y me decía, madre, es que yo perdí la fe. Dice a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, yo dejé de creer en Él. Dice, uno vive tantas cosas. Yo dejé de creer en Él. Dice, pero ahorita que usted pasó del lado de mí fue una fuerza. Dice que lo que sentí fue horrible, pero dice, pero no sé cómo explicarle que yo había dejado de creer y en el momento que yo sentí eso, pues ni él mismo sabía explicarlo cómo, pero él me decía, eh, regresó la familia y me decía, es que yo dejé de creer, madre, yo ya no creía. Y ya lo pronunciaba en pasado, ¿no? Yo ya no creía, yo dejé de creer. Yo nomás me le quedé viendo a los ojos y le dije, em, quizá tú dejaste de creer en Jesús, pero Él nunca dejó de creer en ti. No, hombre, cuando le dije eso, si sus lágrimas se estaban conteniendo, ahí se le salieron, ¿no? Y empezó a compartirme su experiencia. Y me decía, madre, no me tenga miedo, ¿no? Digo, no, tranquilo, no te tengo miedo. Dice, ¿le puedo compartir algo más? Claro. Y ya me empezó a compartir. Yo me di cuenta cómo esta persona, al escucharlo, primero esa experiencia, ¿no? Que se sintió de esa fuerza que hasta pues a mí me sorprendió, ¿no? Yo dije, pues si yo vivo caminando nada más. Y cuando lo escuchaba me sorprendió muchísimo, ¿no? Y me di cuenta cómo al escucharlo, al mirarlo a los ojos, él se sentía persona. Y me decía, madre, es que yo dejé de creer, dice, pero ahora me doy cuenta que Dios existe, ¿no? Que Dios ha estado siempre conmigo. Le digo, así es, le digo, o sea, tú pudiste haber dejado de creer. Y lo decía como con mucho dolor y culpa, le digo, pero Dios no te lo recrimina. Al contrario, te está esperando. Eres su hijo muy amado. Y entonces hoy que preparaba la lectura para la oración y que también para compartir con ustedes, me recordaba de esa anécdota. ¿Cuántas veces podemos ser un Felipe, verdad, sin darnos cuenta? Y que el Señor nos está pidiendo ser instrumento de su amor para con otra persona. Pero que nos podemos quedar en la mera apariencia. O sea, les soy sincera, esta persona tenía aliento a alcohol. Y claro, sentí miedo, o sea, y yo creo que hubo un momento en que lo percibió porque me decía, no me tenga miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo percibía algo más, ¿no? Algo más que el Señor me decía, espérate, ¿no? Quédate. Aquí lo vemos, ¿no? El etíope dice, ¿y cómo le voy a entender si nadie me explica? Por ahí he escuchado una frase que dicen, para muchos el único evangelio que tendrán para leer será tu propia vida. Y según como tú actúes, ellos creerán en Dios, creerán en el anuncio de Jesús o no.
El etíope creó en Jesús. Y ese creó en Jesús salió de lo más profundo de las entrañas, a tal grado que aquí puedo, ¿no? Aquí me puedes bautizar. No hay ningún inconveniente. Basta que tú creas que el Señor es Jesús. Basta que tú creas que Jesús es el Señor y que tú quieras hacerlo el Señor de tu vida. No importa que tengas ya no sé qué edad. No importa que a tu corta edad de adolescente, de joven, hayas vivido tantas cosas. Nada es impedimento. Jesús entregó su vida por buenos y malos. Vino por los enfermos. Vino por los que somos pecadores. Vino por los que nos sabemos necesitados. Porque solo así será posible acoger su amor y dejarnos amar. Ni siquiera vino para que lo ames, ¿no? Él vino para que te dejes amar por Él y sanar todas sus heridas. Y desde ahí quiero compartirte el Salmo 65 que de verdad a mí me encantó y yo decía, este está como para recitarlo en medio del jardín, en una alabanza, ¿no? Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. ¿Quién de nosotros no ha vivido una experiencia de muerte, ¿no? Sino de muerte biológica, muerte espiritual, muerte de ilusiones? ¿Quién no se ha sentido por el suelo? Yo sí. Como saben, el año pasado viví una experiencia de COVID. Antes de que me diera el COVID, meses antes, viví también una experiencia de enfermedad sin saber qué era. Antes viví la experiencia de la muerte de mi padre. Después he vivido experiencias fuertes, ¿no? En donde llegan los momentos en donde tú dices, híjole, ¿y qué sentido tiene, ¿no? Todo esto? En donde de verdad he podido decir, Señor, yo vengo a pedirte por mis hermanos, pero yo por dentro me siento que será vacía, ¿no? Me siento sola, preguntándome muchas veces, Señor, y no estaré diciendo cosas que no a las personas que me escuchan. Y créanme que cuando empezaron los podcasts, empezaron precisamente porque yo estaba viviendo una situación de enfermedad muy fuerte, donde me experimentaba internamente desbaratada. Y mi sorpresa fue que los podcasts estaban ayudando a muchísima gente, donde mucha gente me escribía y me decía, madre, me he sentido muy sola, muy solo, no tenía sentido mi vida, no le hallaba el sentido a este sufrimiento, donde jóvenes, donde religiosas han encontrado el sentido a su vocación o han querido buscarla. No todo lo tenemos resuelto en la vida. A veces queremos que la vida sea en línea, una línea recta. Y la vida, pues tiene sus subidas y sus bajadas. Y mientras que vamos para abajo no le encontramos el sentido. Después es cuando se saca la enseñanza. Después es cuando uno puede decir y alabar al Señor, me hizo bien el sufrir, ¿no? Porque pues ahí se me bajó un poquitín la soberbia. Ahí me di cuenta que cuando uno necesita es cuando tiene la capacidad de pedir al Señor, de pedir al otro. Es cuando uno se vuelve sensible y es capaz de compadecerse del otro. Y por eso es que este salmo me encanta, ¿no? Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida. Él nos las ha devuelto. Y esta vida es para darle gloria. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 44 al 51, les resalto esa frase, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día, ¿no? Yo le decía al Señor, gracias, ¿no? Gracias, Padre, porque yo estoy aquí, porque tú me llamaste. Gracias porque yo soy tu hija, porque tú me llamaste. Gracias porque soy esposa de tu hijo, porque tú me te llamaste.
Gracias porque en ti soy madre en la humanidad, porque tú me llamaste. Dice, yo les aseguro que quien cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Nosotros tenemos el pan eucarístico, ¿no? Que es donde creemos que Él está, la presencia real. Tenemos su presencia para estar en adoración, compartiendo con Él. Lo tenemos a Él en la Eucaristía y lo podemos tomar. Lo tenemos en el pan de la palabra, donde al estarlo leyendo, pues es más que una serie, donde nos va alimentando, donde nos va descubriendo quiénes somos. Y es un proceso que nunca termina, ¿no? De ayer a hoy yo no soy la misma. De cuando me dio el COVID ahorita no soy la misma. Uno va teniendo ese proceso. ¿Y cómo es que conoces al otro? Acercándote, escuchándolo, mirándolo. Pues te invito a que de estas series de los Hechos de los Apóstoles no te despegues, que puedas conocer la aventura de cómo otros pudieron conocer a Jesús y transformó su vida, y cómo a su vez estos son mediación para que otros, como en este caso el etíope, transforme también su vida y crea en Jesús. Jesús es más que una ideología. Jesús es una persona, es alguien que está vivo y te quiere vivo. Dios te bendiga.